Sean bienvenidos a Mensajero de Garabandal, su canal católico, un rinconcito donde podemos profundizar en la fe, fortalecer nuestras almas para estos duros momentos que, bueno, que se están viendo venir, que son estos últimos tiempos o juicios de las naciones, que no ha hecho más que comenzar y para el que debemos estar completamente preparados. Hoy contamos nuevamente con nuestro querido Mauricio Zaeta. Estamos haciendo un repaso muy profundo de lo que sería la parusía, la segunda venida de nuestro Señor, y ya vamos por la parte 4. Muy bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por estar ahí. Miguel Leopoldo, muy buenos días, buenas tardes allá en España. Mis saludos para todos los que te siguen en tu canal Mensajeros de Garabandal. Muchísimas gracias. Pues estamos deseando escucharte, ver esta conclusión y sobre todo darte las gracias por haber querido dividir en 4 partes este tema tan profundo, tan interesante para que llegue a todo el mundo, para que tengamos tiempo de luego hacer alguna que otra pregunta y que no nos quede nada en el tintero. Pues ya sin más, pues adelante, Mauricio. Yo si quieres también me desconecto para que tú estés ahí a gusto. Adelante, Mauricio. Muchas gracias. Estamos en la parte 4 del estudio bíblico sobre la parusía. En la parte 3 mostramos Mateo 24 completo con sus 4 bloques y después nos concentramos en el bloque 4 que tiene en sí la parusía y el aviso y la iluminación de las conciencias que lo precede. Y mostramos una hipótesis muy interesante, muy importante de ser analizada, y es que la manifestación parusíaca de Mateo 24, que es un rescate, no es visible sino por los elegidos, es decir, por los rescatados. Para eso me basé en un mensaje de Nochebuena de 1938 del libro azul del Padre Gobi, donde la Santísima Madre compara la parusía con un momento específico de la primera venida, que es el del nacimiento. Y así como solamente los pastores vieron los ángeles y fueron testigos de ese suceso, pues la propuesta interpretativa es que solamente los elegidos rescatados verán los ángeles y a Jesús el día del rescate. Y solo de esa manera cuadran todas las citas bíblicas, porque en este rompecabezas tienen que cuadrar todas las citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si una sola cita no cuadra, la hipótesis interpretativa se viene abajo. Entonces, como en Hebreos 9:28, que dice claramente que la segunda vez se le aparece solo a los que le esperan, entonces esta segunda ocasión, Mateo 24, la parusía rescate, lo ven solo los que le esperan. También demostramos que la traducción seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor de 1 Tesalonicenses 4 está correcta, y para eso partimos directamente del original en griego y también lo confirmamos con la Vulgata. Hicimos un repaso de personas arrebatadas en el pasado, tanto en la Biblia como en la historia católica, y diferenciamos el arrebatamiento de la bilocación, porque en la bilocación una persona se manifiesta en otro lado sin dejar de estar en el primero. En cambio, en el arrebatamiento una persona es llevada entera en cuerpo y alma, físicamente, completamente, a otro lugar de manera inmediata, normalmente por mediación de ángeles. E hicimos un recuento de citas bíblicas del arrebatamiento, tanto del pasado como profetizados en el futuro, y los clasificamos por colores, dependiendo, por ejemplo, de si dejan o no dejan testigos, y concluyendo que Dios decide cuándo en el arrebatamiento hay testigos y cuándo no, de acuerdo a cuando convenga al cielo que quede el testimonio. Bueno, entonces comenzamos esta cuarta parte con una frase muy importante del Señor, que la da en sus discursos escatológicos justo después de que habla de la parusía o del rescate. Por ejemplo, en Lucas 17, después de que él dice, uno será tomado, uno será dejado, una será tomada, una será dejada, cuando le preguntan dónde, Señor, él responde, ahí donde está el cuerpo, se juntarán las águilas. Esta traducción que les estoy mostrando, que es correcta, está en la Biblia Straubinger. Lamentablemente, la mayor parte de las Biblias en español tienen esto mal traducido. Yo lo pude confirmar con el griego y con el latín. Muchas dicen donde esté el cadáver se juntarán los buitres o algo similar. No, porque la connotación de la respuesta de Jesús es positiva. Cadáver es algo negativo, es algo muerto, podrido, y buitre es una ave carroñera.
Y Jesús da la respuesta justo después de hablar de un rescate. O sea, un tomado, una tomada, que el tomado y la tomada son los rescatados. La connotación de un rescate siempre tiene que ser positiva, por eso es un rescate. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Está hablando del arrebatamiento. Esto del cuerpo y las águilas tiene que ver con el arrebatamiento. Y cuando vemos las águilas, la connotación es positiva. Por ejemplo, en Éxodo 19, del 1 al 4, termina diciendo: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído hacia mí. Entonces voy a demostrarles en la siguiente lámina que el cuerpo es Cristo, que espera en las nubes a los arrebatados, que son elevados como águilas. Para eso voy a partir no de Lucas 17, sino de una nota que está en la Biblia Straubinger, en la misma texto, pero de Mateo 24. En Mateo 24 lo dice después de la afirmación, porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el poniente, así será la parucía del Hijo del Hombre. Allí donde esté el cuerpo se juntarán las águilas. ¿Qué dice esa nota? La nota 266 de la Biblia Straubinger dice así, lo que está en morado: locución proverbial, así como las águilas, así también los hombres acudirán volando al lugar donde esté Cristo. Y ahí cita a Maldonado. Entonces, qué interesante, porque además hace confrontación cruzada con Primera de Tesalonicenses 4:16 y con Lucas 17:37. Es decir, lo que nos está explicando esta nota de la Biblia Straubinger es que esto del cuerpo y las águilas tiene que ver con el arrebatamiento. ¿Dónde está Cristo? En los aires. ¿Y cómo acuden los arrebatados? Acuden a él volando como águilas. Qué interesante esta nota. Y ya voy a mostrar otra nota tomada de la Vulgata. Yo trabajo con 3 vulgatas. La más antigua que tengo es esta de don Felipe Cio de San Miguel, excelente vulgata bilingüe. Y cuando en la cita asociada a donde está el cuerpo se juntan las águilas, que por cierto lo traduce como aparece aquí en latín: ubicunque afuerit corpus ille congregabuntur et aquilae. Bueno, primero ahí se confirma que es cuerpo y que es águila, no cadáver ni buitre. Y es importante destacar que el águila no es un ave carroñera, o sea, no come carne podrida, sino lo que acaba de cazar. ¿Qué dice entonces esta cita tan maravillosa de esta vulgata? Dice así: así nosotros debemos acudir volando hasta llegar a aquel cuya majestad y gloria se manifestarán en un instante de oriente a poniente. ¡Qué maravilla! Esto de manifestar de un instante de oriente a poniente es lo del relámpago, que se manifestará de oriente a poniente. Y cuando él se manifieste de esa manera, pues dice que debemos acudir volando hasta llegar a él. Está hablando de volar, de llegar a él, arriba, al cielo, en las nubes. Es una maravilla. Y continúa diciendo: debemos acudir a Jesucristo muerto por nosotros, puesto que todos los que estén marcados con el carácter de su cruz y participen de los méritos de su pasión, evitarán la espada de la divina justicia y los últimos rigores de su juicio. Qué maravilla. Miren, yo anuncio estas cosas, lo que estoy aquí leyendo de la Vulgata, y por yo anunciar estas cosas me llaman hereje, pero es que aquí lo estoy sacando de la Biblia. Y lo que está diciendo es que los que ya hayan pasado por la prueba dando testimonio, los que ya hayan participado con Cristo de su pasión, pueden evitar la espada de la divina justicia y los últimos rigores de su juicio. Voy a poner más adelante el ejemplo de un par de obispos y de 3 sacerdotes que han sido suspendidos, sacados de sus cargos o reducidos al estado laical o excomulgados por haber hecho algo tan sencillo como defender el Evangelio y la sana doctrina. Entonces, estas personas que por defender el Evangelio y por dar la cara por Jesucristo y por la verdad han sido suspendidos, cesados o excomulgados, ya participaron de los méritos de la pasión de Cristo y pueden escapar, según dice la Biblia Vulgata, de la espada de la divina justicia de los últimos rigores de su juicio. Yo enseño esto, me dicen hereje, pero la verdad es que tanto la Biblia Straubinger como la Biblia Vulgata lo confirman. Del Nuevo Testamento trilingüe confirmo la traducción. La palabra toma en griego tiene un problema, y es que significa tanto cuerpo como cadáver. O sea, en griego es una lengua riquísima en su léxico, y es impresionantemente compleja y rica. Sin embargo, tiene esta pequeña falencia, esta pequeña, podríamos decir, esta pequeña
imperfección o poco precisión, porque toma significa tanto cuerpo como cadáver. Entonces, ¿por qué podemos descartar cadáver y quedarnos con cuerpo? Porque la palabra aetoi significa águila, y como el águila no es carroñera, no come cadáveres, entonces podemos descartar cadáver y saber que la traducción correcta, como está en la Vulgata, es que donde esté el cuerpo se juntarán las águilas. Entonces, así es como lo dice Isaías 40:31. Los que esperan en Dios renovarán sus fuerzas y echarán a volar como águilas. Sí, sí, esto se refiere al arrebatamiento. El cuerpo es Cristo que está en los aires, en las nubes, como dice el Evangelio y como dice 1 Tesalonicenses 4, y con él se juntarán las águilas que son los arrebatados, es decir, los Juanes, porque de los cuatro evangelistas el águila es Juan. ¿Y quién es Juan de los cuatro evangelistas? Pues el único que estuvo en el Calvario el día de la pasión, el que dio testimonio de manera temprana, el que estuvo dispuesto a ser asesinado por dar testimonio de que sí era discípulo, de que sí era seguidor de Cristo. Eso son los Juanes, los que participan de los méritos de la pasión, los que comparten con Cristo su pasión. ¿Y cómo se comparte hoy en día con Cristo su pasión? Dando la cara por Él, por el Evangelio inalterado, por la verdad, por la sana doctrina. Entonces, ¿cuáles son las cuatro partes o fases del arrebatamiento según Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17? La cita ya la leímos antes, pero yo voy a poner aquí específicamente las cuatro partes para que la comencemos como a desmenuzar más, a entender mejor el arrebatamiento sí, la parusía en términos generales. La parte 1 es que el Señor descenderá del cielo. Eso es lo que dice. Jesús desciende. Pues entendemos que desciende del cielo, de la morada de Dios, ¿no? Del cielo empírico, al cielo atmosférico, digamos, al primer cielo, al cielo atmosférico que es el que tiene las nubes, por así decir. Entonces Él desciende desde su trono celestial hasta el cielo atmosférico. Él desciende, o sea, viene hacia nosotros. No llega a la superficie de la tierra, sino que llega hasta las nubes, hasta los aires. En la fase 2 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo significa la resurrección de los justos, de los santos. Aquí no están resucitando las personas que están en el infierno. Luego dice, seremos arrebatados. En la fase 3, seremos arrebatados. Y dice, juntamente con ellos. ¿Qué significa juntamente con ellos? Pues que los santos, los justos, los considerados dignos de ser arrebatados, en la tierra son arrebatados junto con las personas que acaban de resucitar, que son los justos resucitados. Por eso es que primero la resurrección de los justos, porque el arrebatamiento incluye tanto a ellos que acaban de resucitar como a los considerados dignos que están sobre la tierra. Y la fase 4 es al encuentro del Señor en los aires. Es decir, la gozosa reunión es en las nubes, en los aires, y la gozosa reunión es Jesús con todos sus santos, que son tanto los que acaban de resucitar como los que santos, sí, los considerados dignos que estaban vivos sobre la tierra. Esas son las cuatro partes o fases del arrebatamiento y del encuentro con el amado en las nubes, según 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 17. Entonces, hay un análisis importante con respecto a esto que acabo de decir que vale la pena ahondar. Se trata en esta frase que dice, después nosotros, los vivientes que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. Lo que estoy destacando es esta parte donde dice, nosotros los vivientes que quedemos. Muchas personas han interpretado esto como que los que lleguen vivos hasta el final de la gran tribulación o de la ira de Dios serán arrebatados como un premio para haber sobrevivido. O sea, los que lleguen vivos hasta el final, pues reciben el premio del arrebatamiento. Esa es la interpretación estándar católica. Si tú le preguntas a cualquier persona, te va a decir eso. Los que llegaron vivos hasta el final serán arrebatados. Yo estoy en total desacuerdo con esa interpretación, aunque sea la más común, porque el arrebatamiento no puede ser un premio por haber sobrevivido en el cuerpo, porque entonces estaríamos llamados a sobrevivir en el cuerpo, esa sería nuestra meta. Entonces ahí sí yo tengo que hacer un búnker, hacer un refugio, almacenar alimentos no perecederos e incluso, ¿por qué no?, estar dispuesto a matar al vecino para robar la comida y así poder llegar vivo hasta el final. Entonces, como llegué vivo, aunque haya tenido que matar a mis vecinos y robar la comida, como llegué vivo, Dios me premia con el arrebatamiento. Eso no tiene sentido.
porque ni estamos llamados a conservar la vida del cuerpo, ni puede ser un premio haber llegado vivo independientemente de cumplir los mandamientos o de hacer el bien, etcétera. Entonces yo estoy en total desacuerdo con esa interpretación. No puede referirse a los que sobrevivieron a la gran tribulación o a los que sobrevivieron a la ira de Dios. Y este error, esta interpretación errada, común, depende de lo que ya decíamos desde la parte 1 de este estudio, del error de pensar que Mateo 24 y Mateo 25 es la misma manifestación, y ocurre todo junto al final de todo, ¿no? Lo cual es un error, es lo que estamos enseñando en estas 4 partes, que Mateo 24 en realidad no es al final, que el rescate parusíaco de Mateo 24 es antes de la ira de Dios, y que ocurre pues algunos años antes, entre 1 y 3 años y medio antes de Mateo 25, es decir, del juicio de las naciones. Entonces, el premio tiene que ser no a los que sobrevivieron en el cuerpo, sino a los que sobrevivieron en el alma, es decir, a los que sobrevivieron a la apostasía, porque lo importante para Dios, y debería ser lo importante para nosotros, es sobrevivir en el alma, porque la vida eterna no depende de sobrevivir en el cuerpo, ¿no? Porque igual ya dijimos antes que los santos van a resucitar y Dios les entrega el reino. Entonces, para heredar el reino es irrelevante haber sobrevivido en el cuerpo. Para heredar el reino toca haber sobrevivido en el alma, es decir, no haber apostatado. La muerte del alma, la muerte espiritual, es la que nos puede separar del premio, de la vida eterna y de la herencia del reino. ¿Y de qué depende entonces esta interpretación errada? De que normalmente los hombres estamos muy preocupados de si vamos a morir o no. Y la gente está preocupada, ¿cómo hago? Viene la gran tribulación, vienen todas las calamidades del Apocalipsis, ¿cómo hago para sobrevivir? Ay de mí que me voy a morir. Pues no debería ser esa nuestra preocupación, porque si mueres por Cristo dando testimonio de Él, tienes vida eterna. Aunque te peguen un tiro, te corten la cabeza, tienes vida eterna si mueres dando testimonio. Entonces no debería ser nuestra preocupación la muerte del cuerpo, sino la del alma. Nuestra preocupación debe ser, Miguel Leopoldo, no apostatar. Entonces nuestra preocupación tan grande es de que viene, por ejemplo, la Tercera Guerra Mundial, que no hemos entendido que la Tercera Guerra Mundial comenzó hace casi 12 años. Comenzó en marzo de 2013. Claro, es la Tercera Guerra Mundial espiritual. ¿Que después se va a desencadenar una Tercera Guerra Mundial? Por supuesto que sí, física, no lo niego. Pero nuestra preocupación a la guerra mundial física que viene es tan grande que no nos hemos percatado de que la guerra mundial espiritual, la Tercera Guerra Mundial, comenzó hace 12 años. Comenzó con la toma del papado, con la toma del vértice de la iglesia, con la toma del control del Vaticano por parte de la masonería eclesiástica. Y la gente no se ha dado cuenta, por lo tanto, que la mayoría de los soldados de Jesús y de María ya cayeron en esa Tercera Guerra Mundial. Ya son soldados muertos, muertos en el alma. ¿Por qué? Porque apostataron, porque las herejías y las blasfemias que vinieron del Vaticano fueron aceptadas por la mayoría, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo con lo que se diga ya, aunque contradiga la Biblia, la doctrina, la tradición y el magisterio, que hay que bendecir parejas homosexuales, que hay que darle la comunión a los adúlteros, que hay que no sé qué, y la gente, pues vale, pues sí, pues claro, pues no, nadie se queja, y la gente está apostatando en masa, ¿no? Y no se han dado cuenta, predican la historia del fracaso de Dios y la gente lo aplaude. Llaman a Jesucristo diablo, eso está en la página web oficial del Vaticano, si queréis os comparto el link, desde el año 2017, en cual se emitió esa blasfemia, y la gente tan tranquila que a Cristo le hayan llamado diablo y que eso esté publicado en la página web oficial del Vaticano, porque la gente ya apostató, ya se separó de la verdad, ya se insultan a Jesús o a María, ya la gente no lo siente, no lo nota o le da igual, porque la gente ya apostató. Entonces, lo que queda hoy en día es un pequeño puñado de sobrevivientes, los que dijeron que no a todas las herejías y blasfemias que viene del Vaticano, los que dijeron no a la comunión en la mano, no al sínodo de la sinodalidad y sus conclusiones antidoctrinales y satánicas. Esos pocos que se están resistiendo son los pocos sobrevivientes a la gran apostasía. Entonces, ¿cuál es la interpretación que yo le doy a este pasaje de San Pablo? Cuando él dice los vivientes que quedemos, es los que sobrevivieron a la gran apostasía, seremos arrebatados. O sea, el arrebatamiento es un premio
para el que no apostató, para el que no se separó de la verdad, ¿no? Si en el Vaticano nombraron, por ejemplo, testigo del Evangelio a Lutero y un gran reformador, le hicieron una estampilla y le pusieron una estatua en el Vaticano, pues la gente dice, pues vale, pues el Papa no se puede equivocar, pues estoy de acuerdo. Sí, pero no podemos echar el Concilio de Trento a la basura y la excomunión pública y formal de la Iglesia que se le dio en el Concilio de Trento es un hereje, y hasta una monja de apellido Michelin, Dios le llevó a verla cómo estaba siendo atormentado por una cantidad de demonios en el infierno, este Martín Lutero. Pero es que la gente, si lo dice el Vaticano, si lo dice el Papa o el que llaman Papa, entonces ya la gente lo acepta. Claro, porque ya la gente, los católicos en su mayoría, ya apostataron. Entonces, ¿quién es el sobreviviente? El que dice no a Martín Lutero, que es un hereje, que está en el infierno y que le hizo un daño enorme a la iglesia, y que por culpa de él hay otros millones de personas en el infierno por culpa de Lutero. Entonces, los que se resisten a todas las herejías y blasfemias y enseñanzas antidoctrinales que vienen de hoy en día del Vaticano, esos son sobrevivientes a la gran apostasía, y ellos son los que pudieran ser dignos de vivir el arrebatamiento como premio. Entonces, quiero agregar un par de láminas adicionales para explicar un poco mejor esto de por qué la gente está tan preocupada por la muerte del cuerpo, cuando la Biblia lo que nos enseña, y sobre todo el Evangelio, es que nuestra única preocupación debe ser la muerte espiritual, la muerte del alma. ¿Qué es para nosotros morir? Pues nosotros lo asociamos a la muerte corporal. Una persona viva es aquella a la cual su corazón le late y respira. Y una persona muerta para nosotros, pues ya, ya deja de respirar, ya su corazón no late, pues decimos está muerto, y bueno, ya lo enterramos y se lo comen los gusanos, etc. Entonces, para nosotros esa es la muerte. La muerte corporal es la que nos preocupa, la que nos estresa, de la que estamos siempre pendientes. Pero miren qué interesante la respuesta que le da Jesús al joven que lo manda a seguirle. Le dice, permíteme primero enterrar a mis padres, es decir, no me voy todavía a seguirte, Señor, cuando haya enterrado a mi padre, entonces ya te seguiré. Y Jesús le dice, deja a los muertos enterrar a los muertos, tú voy a anunciar el reino de Dios. Entonces Jesús ve la muerte distinto que nosotros, porque en este ejemplo gráfico que estoy poniendo acá, si en este entierro todas las personas que están ahí alrededor, los familiares y amigos, si son personas que no están en la conversión, que no aceptan a Jesús, no viven el Evangelio, no lo aceptan y no cumplen los mandamientos, para Dios son muertos enterrando a muertos. Para nosotros la frase nos puede sonar extraña, porque nosotros vemos vivos enterrando a un muerto, pero Dios no lo ve así. Si no están convertidos, Dios ve muertos enterrando muertos. O sea que están todos muertos, aunque respiren y su corazón lata. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús con esto? Que realmente lo relevante para nosotros debe ser la muerte espiritual. Por eso es que en este suceso, con la hija de Jairo, cuando llega Jesús, ella llevaba más de 6 o 7 horas muerta, es decir, estaba remuertísima, morada y tiesa. Y cuando él dice no lloréis, no ha muerto, sino que está dormida, se reían de él sabiendo que ya había muerto. Claro, pero es que el primero que se enteró que murió fue Jesús, porque Él es Dios, de manera que antes que su papá y su mamá o sus familiares, el primero que entendió que murió en el cuerpo fue Jesús, fue el primero que conoció esa muerte, es decir, que dejó de respirar y su corazón de latir. Pero cuando Jesús les dice no ha muerto, sino que está dormida, cambiando el verbo, lo que nos está dando es una enseñanza. Lo que nos está diciendo es que murió en estado de gracia, que murió siendo una viva espiritual. Por eso es que él la puede resucitar, porque está dormida, es decir, que murió en gracia, porque si ella hubiera muerto en pecado mortal, entonces Jesús no la puede resucitar. Si ella hubiera estado en el infierno, Jesús no la puede resucitar. Él dice que está dormida, cambia el verbo para darnos una enseñanza. Y por eso dice esta frase tan hermosa de Juan 5:24. El que escucha mi palabra y cree aquel que me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Entonces, para Dios, pasar de la muerte a la vida es creer en Jesucristo y escuchar el Evangelio. Es decir, lo que llamamos conversión. Pasar de la muerte a la vida es lo que llamamos conversión. Aceptar el Evangelio, aceptar a Jesús como único Dios, Señor y Salvador, y comenzar a cumplir los mandamientos. Es la conversión. Entonces, ¿qué es pasar de la vida a la muerte? Lo que llamamos apostasía es lo contrario, es dejar de cumplir los mandamientos,
es dejar de seguir el Evangelio, es dejar de rechazar la doctrina, negar cualquier dogma y aceptar cualquier desviación doctrinal y cualquier evangelio diferente. Todos los que llevan 12 años aceptando el evangelio diferente que se está enseñando desde el Vaticano son apóstatas, ya apostataron, o sea que son muertos. No se han dado cuenta, pero son muertos. Me duele decirlo como católico, y por eso la Virgen llora hasta lágrimas de sangre, que la inmensa mayoría de los católicos de hoy son muertos, porque están en la apostasía y abrazaron las herejías y las blasfemias que el Vaticano lleva 12 años enseñando. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Él no nos manda a conservar la vida corporal, no, más bien nos manda incluso a no tener miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que pueden matar el alma. Porque si cayera una bomba atómica en la ciudad donde estás tú, por ejemplo, ahora, Miguel Leopoldo, pues todas las personas que están en la conversión, que están vivos espiritualmente, son salvos, aunque hayan muerto por una bomba atómica, porque la bomba atómica solo mata el cuerpo. Pero sí, el pecado y la apostasía es lo que lleva a la condenación eterna, es a lo que deberíamos temer solamente, a pecar y apostatar, es lo que debería temer, lo que nos debería preocupar. Y la gente hoy en día, la inmensa mayoría de los católicos de hoy, están preocupados en cómo sobrevivir en el cuerpo, en el cuerpo. Entonces, a mí me gusta mucho esta cita de Mateo 22, 31, 32, donde dice Jesús: y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os ha dicho Dios? Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Entonces nos dice Jesús que para Dios, Abraham, Isaac y Jacob son vivos, son vivientes. No dice, pero ¿cómo es posible? Si hace siglos o milenios ya no respiran, su corazón no late, ya se redujeron al polvo. ¿Y cómo va a decir Dios que son vivientes? Pues sí, para Dios, Isaac, Abraham, Jacob son vivientes, como lo son estos sacerdotes y obispos que había yo referido hace unos minutos, cuando dije que el ejemplo de los que habían participado de la pasión de Cristo, de los méritos de su pasión, que podrían librarse de los últimos rigores de su juicio, ¿no? Es lo que leíamos de esa nota de la Vulgata de don Felipe Sio de San Miguel. Entonces, estos obispos y sacerdotes que estoy refiriendo han sido todos cesados, suspendidos, o han enfrentado cárcel, o han enfrentado persecución, o han sido excomulgados o reducidos al estado laical, o se les ha prohibido dar misa o confesar. ¿Por qué? Por haber hecho algo que hoy en día el Vaticano considera inaceptable, que es defender la verdad y el evangelio inalterado. Entonces estos son valientes que ya participaron de los méritos de la pasión de Cristo, ya dieron testimonio de que aman a Jesucristo más que a sí mismos y que no están dispuestos a separarse de la verdad, que no están dispuestos a separarse del evangelio, o sea que no ni enseñan ni aceptan un evangelio diferente. Entonces puedo poner como ejemplo el padre Frank Pavone. Se le ocurrió decir antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, no las últimas, sino las penúltimas en las que salió elegido el presidente Biden, él dijo que los candidatos católicos de Estados Unidos no debían votar, que los católicos fieles de Estados Unidos no debían votar por candidatos abortistas. ¿Qué está diciendo ahí de malo él? Nada, está diciendo algo evangélico, algo de acuerdo a la Biblia y a la doctrina católica. Es lógico, no podemos apoyar votar por un candidato que se manifiesta abiertamente proabortista. Pues, ¿qué hizo el Vaticano? Lo suspendió, lo suspendió. Es decir, el padre Frank Pavone fue atropellado, hoy en día se utiliza el verbo misericordiar, fue misericordiado por el Vaticano por haber defendido el evangelio y la sana doctrina. Y todos estos que están acá y tantos otros que aquí no estoy refiriendo, han tenido una suerte similar. Entonces, ¿qué tiene de malo defender a Cristo el Evangelio? Pues sí, para el Vaticano de hoy, que ya no representa la Iglesia Católica, el Vaticano fue sede de la Iglesia Católica y ya no lo es, hoy día es la sede de la masonería eclesiástica, es un pecado inaceptable el defender el Evangelio y la Sagrada Doctrina, o defender la verdad o dar la cara por Cristo. Entonces, estas personas, que son pocos, obispos, sacerdotes y también pues laicos que están dispuestos a perderlo todo por Cristo, por la sana doctrina
y por defender el evangelio inalterado, son vivos, son vivientes, porque están incluso dispuestos a perderlo todo por no apostatar, por no separarse de la verdad. Entonces, para Dios, en conclusión, Abraham, Isaac y Jacob son igual de vivos que los sacerdotes y obispos que están en esta lámina. Entonces, en conclusión, no nos debe a nosotros importar la muerte corporal, no, nos debe ocupar y preocupar la muerte espiritual, es decir, mantenernos en la verdad, no apostatar, no separarnos del Evangelio y estar dispuesto a todo por defender y dar la cara por Jesucristo y por la verdadera Iglesia católica, que es la que se mantiene en la palabra, en el magisterio y en la tradición. Entonces, en conclusión, yo estoy en total desacuerdo con aquellos que interpretan esto de que los vivientes que quedemos seremos arrebatados. Se refiere a los que sobrevivieron en el cuerpo. Yo estoy en desacuerdo y la propuesta mía interpretativa, yo todo lo presento como una hipótesis, es que se refería a San Pablo a los sobrevivientes a la gran apostasía, a los que no apostataron, entonces Dios le entrega como premio el arrebatamiento. Mateo 24, es decir, la parusía, es la siega, la misma que vemos en Mateo 13, que es la parábola de la siega. Muy importante esta porque tiene tanto la parábola como la interpretación. Esta es una de las pocas riquísimas parábolas del Evangelio donde además del texto mismo de la parábola, Dios se la explica en privado a sus discípulos o a sus apóstoles. Todos la conocemos, no la voy a leer, pero es aquella en la cual Jesús dictamina lo que está arriba en color morado: dejadlos crecer juntamente hasta la siega. Es decir, Dios dispone que los buenos y los malos convivan, pero no para siempre, no eternamente, sino que los buenos y los malos tienen que convivir hasta un momento que se llama la siega, y la siega es el momento de la parusía, es decir, del rescate, es decir, del arrebatamiento. Entonces, ¿qué ocurre el día de la siega? Que Dios recoge el trigo en su granero y en cambio a la cizaña es atada en gavillas para quemarla. Cuando Jesús le da la explicación de la parábola, recordemos que una parábola utiliza metáforas, ¿no? Es un lenguaje simbólico, pero en la interpretación se habla, como se dice aquí, claro y raspado. Es decir, sin tapujos se da la explicación detallada de lo que significan esos símbolos o esas referencias metafóricas. Entonces, dice que la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña los hijos del maligno, que la siega es la consumación del siglo. No dice que es el fin del mundo, como mal traducen la mayoría de las Biblias, y para confirmar que fin del mundo está mal traducido, simplemente hay que ir a la Vulgata, donde dice claramente consumación en séculi, o directamente al original en griego. Entonces, porque no es el fin del mundo, no está hablando del fin del mundo, está hablando de el fin del reinado de Satanás, o el fin del mundo como lo conocemos, para ser reemplazado por el reino de Cristo, por el reino milenial, es decir, por el reino de Dios en la tierra. Entonces la siega es el momento en el cual se le pone fin, digamos, a un tiempo histórico para dar paso a otro tiempo histórico. Es lo que el gran Castellani llamaba la intrahistoria y la extrahistoria. La intrahistoria es desde Adán hasta la segunda venida, y la extrahistoria es lo que sigue a la segunda venida, a la renovación de la faz de la tierra. Entonces, los segadores son los ángeles, igual que en Mateo 24, porque Mateo 13 es lo mismo que Mateo 24, y dice que recogerán de su reino a los escandalosos, los que cometen iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Miren qué interesante que no dice fuego eterno y tampoco dice que los arrojarán en el infierno, como en esta parte segunda del versículo 36 al 43, Jesús está dando la interpretación de la parábola. Pues Jesús, interpretándola, les podía haber dicho directamente que la cizaña era arrojada al infierno, o por lo menos haber agregado la palabra eterno para que entendiéramos que se refiere al infierno, pero no, ahí no dice fuego eterno ni dice infierno, más bien nos agrega una clave interpretativa: allí será el llanto y el rechinar de dientes. Qué interesante que justamente esta parábola termina
Igual como termina Mateo 24, como lo habíamos dicho en el programa anterior, en la parte 3. Y es que en Mateo 24, la suerte del dejado y la dejada era justamente el llanto y el rechinar de dientes. Y lo que hemos explicado en la parte 3 es que eso no se refiere al infierno, sino un castigo y purificación terrestre, porque para llorar necesitas ojos y para rechinar los dientes necesitas dientes, lo que significa que estás vivo, estás sufriendo, llorando, estás muerto de miedo, pero vivo sobre la tierra. O sea que la suerte de la cizaña no es que es arrojada al infierno, sino que Dios, en un acto enorme de misericordia, le deja un tiempo todavía en la tierra, 1 a 3 años, o 3 años y medio, le deja un tiempo de purificación para ver si se convierte. Para ver si se convierte, le manda un castigo de purificación, a ver si de tanto llorar y rechinar los dientes, abandonas el egoísmo, cumples los mandamientos y reconoces a Dios y te salvas. Entonces, la ciega no es lo último. Si fuera lo último, como en Mateo 25, entonces al condenado aquí, a la cizaña, se le mandaría al infierno como en Mateo 25, lo vimos antes. En Mateo 25 se le dice a las cabras, apartados de mi maldito al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Mateo 25, juicio de las naciones, sí se le manda al réprobo al infierno. Es lo que llamamos el último día de la decisión. Pero aquí no es el último día de la decisión, porque a la cizaña se le manda un castigo de purificación terrestre y se le da varios años adicionales para que se convierta, aunque sea por las malas, aunque sea por el sufrimiento. Entonces, en resumen, ya para cerrar esta lámina, estoy enseñando que Mateo 13, la ciega, es lo mismo que Mateo 24, que la ciega es la parucía y que la ciega, es decir, la parucía, no es al final, sino que termina Mateo 13 igual que termina Mateo 24, es decir, la suerte del réprobo es un castigo y purificación terrestre, porque este no es el último día, la ciega no es al final de todo, sino que después de la ciega viene la ira de Dios y el juicio de las naciones. Para los que todavía no quedan convencidos de que esto no es al final de la gran tribulación, no es al final de la ira de Dios, sino que esto es antes de la ira de Dios. Para los que todavía no quedan convencidos, les voy a dar la prueba bíblica quizá más fuerte, más potente y tan clara que es prácticamente irrefutable. Me refiero a Apocalipsis 14, del 14 al 19, porque aquí vemos que tiene tanto la siega como la vendimia. La siega es los primeros versículos del 14 al 16 y la vendimia los tres siguientes, del 17 al 19. Entonces, ¿qué es lo que voy a demostrarles con Apocalipsis 14? Que la siega, es decir, la parucía, no es lo último, no es ya al final, porque después de la siega, aunque yo sé que la inmensa mayoría de los católicos, el más del 99% de los católicos al día de hoy, sostienen que la siega es lo último al final, es porque no han leído Apocalipsis 14, no han leído el Apocalipsis con detenimiento y no se han percatado que en el Apocalipsis, después de la siega, viene otra cosa que está asociado al martirio y está asociado a la ira de Dios. Entonces, en los primeros 3 versículos dice que pues mandan a meter la hoz, la hoz sobre la tierra, porque ha llegado la hora de cegar, la mies está madura, entonces meten la hoz en la tierra y quedó cegada la tierra. Lo que están cegando aquí es la mies, es decir, el cereal para hacer el pan, con el cual se hace la harina, y de la harina de pan pues se hace el pan, que no por casualidad es la primera de las dos ofrendas en la Santa Misa, lo que luego la transustanciación se va a convertir en el cuerpo de Cristo. Entonces, la mala noticia para los que interpretan que la ciega, es decir, la parucía es al final, es que después de que quedó cegada la tierra, viene otro suceso que comienza diciendo que tenía también una hoja afilada y da la orden de meter la hoz afilada sobre la tierra, pues dice afilada, en los primeros versículos no decía hoz afilada, solo decía hoz, aquí agrega la palabra afilada, como que la afila más, y no manda a cegar sino a vendimiar los racimos de la viña de la tierra porque están en sazón sus uvas. Y dice que el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y lo echó todo en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y brotó sangre hasta la altura de los frenos de los caballos
espacio de 1.600 estadios y tal. Entonces, miren qué interesante. La ira de Dios viene después de la siega, después. Y de hecho, esta ira de Dios está asociado a mucho derramamiento de sangre, porque quiero hacer notar que aquí no está hablando ni de trigo ni de uvas. ¿Por qué? Porque cuando tú pisas uvas sale mosto, sale jugo de uvas, pero aquí dice que al pisar las uvas brotó sangre. Entonces, ¿de qué está hablando? De personas. Aquí no está segando trigo ni la vid, está segando personas que se convierten en trigo para su granero, como lo decía Mateo 13, y segando personas que son pisadas en el lagar de la ira de Dios. Por eso es que al pisarla sale sangre, está hablando de una gran mortandad. Y además dice el gran lagar de la ira de Dios, y la ira de Dios está representada en el Apocalipsis con las 7 plagas postreras, las 7 copas de la ira de Dios. Entonces yo utilizo Apocalipsis 14 para refutar a todos aquellos que todavía no entienden o que no aceptan que la siega, es decir, la parucía, es antes de la ira de Dios. Aquí se ve con claridad diáfana, con claridad absoluta e irrefutable, que después de la siega viene la ira de Dios, que termina con el juicio de las naciones. Entonces, aquí estamos hablando de dos tipos de martirio en realidad, porque todos tienen que ser mártires. Para el Real Reino, todos tienen que ser testigos. Mártir viene de una palabra griega que significa testigos. Solamente que hay dos maneras de dar testimonio: testimonio blanco y testimonio rojo. Testimonio del ejemplo y la palabra, o testimonio de sangre. Y nosotros estamos llamados al testimonio joánico, al testimonio del ejemplo y la palabra. No estamos llamados necesariamente al de sangre. Entonces, eh, eso lo puedo confirmar con el 1146 del diario de Santa Faustina Kowalska, que dice así. Voy a leer solo lo que está al final en color. Antes de venir como juez justo, yo abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, que yo asocio a la ciega, tiene que pasar por la puerta de mi justicia, que es la vendimia. Entonces, ¿qué significa el gesto de que alguien te abra de par en par una puerta? Si tú llegas a casa de alguien y te abre de par en par la puerta, lo que te está diciendo es: pasa, ven, entra. Por eso te estoy abriendo de par en par, para indicarte que quiero que pase. Estoy llamando, invitando a entrar. Y al decir: quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia tiene que pasar por la puerta de la justicia, de mi justicia, lo que está diciendo es que la decisión no es de Dios, sino que es tuya. O sea, lo que nos dice Jesús es: yo te llamo, te mando, te invito a entrar por la puerta de mi misericordia, a hacer testimonio juánico, testimonio blanco, testimonio del ejemplo de la palabra. Pero si tú no quieres dar testimonio al modo de Juan, si no tienes el valor de defender a Cristo y el evangelio alterado y la sana doctrina ahora, por miedoso, por cobarde, por tibio, entonces te toca pasar por la puerta de mi justicia. Te toca dar testimonio de sangre. Entonces, lo que estamos demostrando aquí con Apocalipsis 14 es que hay dos modos de dar testimonio. Y los dos son igual de válidos ante Dios, los dos son valiosos, los dos son dignos. El testimonio juánico es haber tenido el valor de estar a los pies de la cruz, apoyando a la madre, acompañando a Jesús y dando testimonio de que sí es discípulo de Cristo. Fíjense que aquí él está dando testimonio del ejemplo, si ni siquiera abrió la boca, y el testimonio sigue gritando a los hombres de todos los siglos: yo sí soy de Cristo, yo sí estoy o estuve dispuesto a morir por él el mismo día de su pasión. Eso es el testimonio juánico. ¿Y qué son los Juanes? Lo dijimos ante las águilas. Las águilas, de lo que dijo Jesús: donde está el cuerpo se juntaron las águilas. Los Juanes son los que van a ser arrebatados. Los únicos pocos, como los 3 sacerdotes y 2 obispos que antes mencioné, que tuvieron el valor de dar testimonio al modo de Juan. Y los que no tienen el valor, como los otros 10 apóstoles que no tuvieron el valor de dar testimonio juánico, el día de la pasión, pues tienen otra manera de dar testimonio, que es el testimonio rojo, testimonio sangriento. Entonces, una prueba, pues no es la única, pero una prueba de que estamos llamados al martirio juánico, al testimonio o martirio blanco, es este 1146 de Santa Faustina. Dios te dice: te invito a pasar por la puerta de mi misericordia, pero tienes que tener el valor de Juan ahora, dar testimonio ahora. Si no tienes ese valor, entonces te queda la otra manera de martirio. Entonces, yo pongo un ejemplo muy sencillo. Un amigo sacerdote aquí en Colombia
le mandó su carta a su obispo denunciando 5 cosas: la entronización de la Pachamama en el Vaticano, la invitación que se hizo en la Conferencia Episcopal Colombiana a chamanes cuando se inauguró el Sínodo de la Amazonía. Ellos vinieron a hacer sus ritos diabólicos, ¿no? Con sus ramas, sus tabacos, hicieron sus rezos y bueno, habrán llenado de demonios toda esa conferencia episcopal y habrán llenado de demonios a los obispos y monjas que allí estuvieron. Él denunció estas 2 cosas y otras más, como los ritos sincréticos en misas en Bogotá, ¿no? Estas misas casi católico reiki, católico yoga. Bueno, denunció 5 cosas y su obispo le respondió que si no se retractaba de su carta, él mismo le iba a conseguir su excomunión firmada por el Papa Francisco. Pues él no se retractó, mantuvo el valor de Juan, dio testimonio del ejemplo de la palabra y no se retractó, porque además a él no le refutaron en la respuesta a sus 5 puntos, solamente le dijeron retráctate y pide perdón públicamente o te vamos a excomulgar. Entonces, por no haberse retractado, pues fue excomulgado. Pero es que lo único que hizo fue defender a Dios y los derechos de Dios, defender a Dios porque fue públicamente ofendido en el Vaticano con la entronización y la adoración pública de la Pachamama en los jardines vaticanos con prostración completa, es decir, frente hasta el suelo. Entonces, por defender los derechos de Dios, él fue excomulgado y perdió todos sus derechos como sacerdote. Entonces, esa persona dio un testimonio juánico, tiene, digamos, la puerta abierta para entrar por la puerta de la misericordia. Se está jugando, pues, está siendo digno de ser arrebatado, de ser trigo para el granero el día de la siega. Entonces, estoy diciendo yo que el obispo que le consiguió su excomunión desde el Vaticano se va al infierno. No, lo que estoy diciendo es que ese obispo que lo atropelló tiene la manera de dar testimonio de sangre, es decir, puede salvarse dando testimonio, pero tiene que darlo ya de modo cruento, de modo que tenga que sufrir en su cuerpo el martirio sangriento para dar testimonio. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque los 2 testimonios son válidos, pero estamos llamados a dar testimonio temprano, a ser valientes ahora, a estar dispuestos a perderlo todo, como todo lo perdió el sacerdote que estoy poniendo como ejemplo, que es un caso real. Es decir, no me lo estoy inventando, es un suceso de aquí de Colombia que además recuerdan todos los sacerdotes de Colombia. ¿Y cómo lo recuerdan? Diciendo, si esto le pasó a este sacerdote por haber defendido a Dios y los derechos de Dios, yo prefiero quedarme calladito para que no me pase lo mismo. Es decir, como se ha montado una especie de dictadura en el Vaticano, y las dictaduras siempre trabajan con el miedo, con la opresión, para que dándole un castigo muy grande a algunos, los otros se queden tranquilos, callados y se acobarden. Pues eso es lo que se ha montado en el Vaticano. Entonces los demás sacerdotes de Colombia, no todos, pero la mayoría, viendo lo que le sucedió a su compañero sacerdote, dijeron, yo mejor me quedo callado porque así me evito problemas. Sí, pero es que quedándote callado no estás dando testimonio juánico y la salvación que te queda es el martirio de sangre. Bueno, no los voy a leer porque está llegando el final, tengo que ir un poco más rápido, pero es bueno saber que al menos 4 santos padres de la Iglesia sí hablaron de una salida anticipada antes del castigo y purificación final. El que quiera le da pausa a la presentación para leerlos. También están en mi libro, Parucía, el Día de la Liberación, que está pues en Garabandal y en otras partes de España y en otros países también, en México, Colombia, etcétera. Los pueden leer con calma, pero sí se hablaba de esto en los primeros 4 o 5 siglos de la Iglesia. El problema es que como se dejó hablar por 15 siglos o más, pues ya pasó como al olvido, pero no es algo que yo me he inventado. Esto es un rescate. Antes de la ira ya se enseñaba en los primeros siglos de la Iglesia Católica. También ha sido revelado a místicos de reconocida autenticidad de la Iglesia Católica. Aquí estoy colocando el caso de 9 de ellos. Voy a leer algunos de manera muy resumida. El que quiera los puede poner pausa para leerlo con más detenimiento. Por ejemplo, a María Valtorta le reveló Jesús que no a todos les toca probar el horror de su ira, sino orar por aquellos que lo deban padecer. O sea, Jesús le reveló a Valtorta que no todos van a probar el máximo horror.
el horror de la ira de Dios. A la vidente segunda de Dossulé, que se llama Fernanda Navarro, ella siempre firmó sus escritos, las revelaciones que recibió, como JNSR, Je ne suis rien, en francés, que significa soy nada. Entonces dice aquí este mensaje de arriba: pronto vendré a buscaros con mis santos ángeles que están listos para rescataros, y seré llevados a un lugar seguro, y en este lugar que he preparado para vosotros. Entonces sí está hablando de un rescate a través de ángeles. Y en otro mensaje del 21 de agosto de 2008 le dijo: esto debe suceder, pero yo vendré a tomaros conmigo. Yo os advertiré, estar preparados y levantad la cabeza, Dios viene a salvaros. O sea, en los mensajes de Dossulé, Dios habla de una salvación, de un rescate antes de la ira de Dios. También le dijo a María Valtorta otro mensaje en el 12 de noviembre de 1943, Cuadernos de Valtorta del año 43. Todos los buenos que estén en la tierra vendrán a mí. Yo estoy leyendo solo lo que está resaltado, ¿no? por tema de tiempo. El que quiera lo pausa y lo lee completo. Reuniré a mis santos, porque es santo quien me ama y sigue obediente y fiel. Los reuniré de los cuatro rincones de la tierra. Pues así dice: los reuniré a mis santos y los buenos que estén en la tierra vendrán a mí. Entonces ahí está, aunque no está diciéndolo explícitamente, implícita o tácitamente están diciendo que son sacados de la tierra, porque dice: los buenos que estén en la tierra vendrán a mí. Pues aquí está hablando de un arrebatamiento. A Franca Dalrí Coronado le reveló Dios que el arrebatamiento vendría en 3 etapas. El arrebatamiento vendrá pronto, vendrá en 3 etapas. Primero mis santos, después los pecadores que hicieron penitencia, y al final aquellos que me buscan gritando en el último momento. Pues yo bíblicamente he encontrado al menos 2 momentos de arrebatamiento, que en la parte 3 dijimos que estaban representados en Apocalipsis 14 con el arrebatamiento de Juan como primicia, y en Apocalipsis 11 en el arrebatamiento de los 2 testigos. Entonces hay por lo menos confirmados bíblicamente 2 momentos de arrebatamiento, pero es posible que sean 3, como se lo reveló a Franca Dalrí Coronado. En otro mensaje le dijo Jesús a esta mística italiana, una mística terciaria franciscana, fundadora del movimiento carismático de Asís. Le dijo así el Señor, este sí lo voy a leer completo: ¿por qué maravillarse del arrebatamiento? Quizá porque yo no iría a escuchar los gemidos de mi pueblo, de mis inocentes que están sufriendo diseminados aquí y allá en el mundo. ¿No cuidé de mis inocentes que sufrieron injustamente en Egipto y no los salvé? Ahora estamos de la misma manera, pero el pueblo diseminado por todo el mundo es el pueblo que sufre. Lo sacaré de la tierra arrebatándolo, así como inventé milagrosamente sacar a los judíos fuera de Egipto. Tened mi complacencia e intervendré. Entonces aquí le dijo explícitamente que lo sacará de la tierra arrebatándolo, de la tierra. Y dice que por qué maravillarse si Dios lo puede hacer. Es que pensamos que Dios no puede sacarnos, no creemos en Dios, no creemos en la Biblia, o no creemos que tenga el poder de sacarnos de la tierra. Pues eso sería falta de fe y no creer en el Evangelio. A esta otra mística, Sorbegue, le dijo: ella os tomará en su pecho en el momento en que la tierra se vuelva inhabitable, y os devolverá la tierra solo cuando haya sido purificada y nuevamente habitable. Sois vosotros, también voy a leer esta parte final aunque no está toda resaltada, sois vosotros quienes pueden elegir a partir de ahora ser parte de la gente de la iglesia de Filadelfia o no ser parte de ella. Recordemos que en Apocalipsis 2 y 3 están las cartas a las 7 iglesias. La de Filadelfia es la penúltima, la sexta, y tiene 2 características importantes esta iglesia de Filadelfia. Una, que Dios no le reprende nada, y segundo, que le deja abierta una puerta en el cielo. O sea, es la única de las 7 iglesias que cumple con estas 2 condiciones. Y dice aquí que somos nosotros los que elegimos ser parte de ella o no. ¿Por qué? Porque para mí la iglesia de Filadelfia es el resto fiel. La iglesia que no apostató, que no aceptó la adoración de la Pachamama, ni las herejías, blasfemias y evangelios diferentes que el Vaticano lleva 11 años promulgando, como predicar la historia del fracaso de Dios o el fracaso de la cruz, etcétera, etcétera. Entonces, los que no aceptan estas herejías y blasfemias
y más bien están dispuestos a perderlo todo por el Evangelio y por defender los derechos de Dios, se convierten en iglesia remanente, fiel, es decir, en iglesia de Filadelfia. Y la elección es de cada uno, porque si tomas valor y estás dispuesto a perderlo todo y a morir por la verdad, por el Evangelio alterado, te haces miembro de esta iglesia, te haces partícipe de su premio, y es que Dios deja abierta la puerta del cielo para ser digno de ser arrebatado. Y a otro místico italiano, Giuseppe Auricchia, le dijo: muchos serán retirados del mundo antes de que llegue el crisol del sufrimiento, muchos serán elegidos por el Padre para permanecer como mártires esperando la venida de mi Hijo. Esto también es cierto y fue revelado también por Jesús a Bernabé en los mensajes de la preciosísima sangre. Y es que hay personas que de todas formas, aunque vivan en santidad, cumpliendo los mandamientos y dispuestos a perderlo todo, pues van a dar la vida en el martirio. Es decir, no todos por ser dignos, fieles, defensores del Evangelio inalterado, van a ser arrebatados, ¿no? Porque hay en el mensaje de la próxima sangre, Jesús habla de que existe el libro de los mártires, y los que tengan su nombre escrito en ese libro van a dar testimonio de sangre, aunque tengan el valor de dar testimonio temprano. Pero para aquellos valientes, Juanes, que no tengan su nombre escrito en el libro de los mártires, pues van a ser liberados de la ira de Dios y van a ser rescatados. Por eso dice esa cita de Mateo 24 tan importante que dice sobre los que permanezcan fieles a Él. Eso estaba en el segundo bloque de Mateo 24. Dice: todos seréis odiados por mi causa, a algunos seréis asesinados. O sea, en Mateo 24 Jesús enfatiza que no todos los fieles serán asesinados. Dice: odiados todos y asesinados algunos. Entonces, eso es muy importante, porque el que no sea odiado, el que no esté rechazado ahora por el mundo, por el Vaticano, por sus amigos, por sus familiares, el que no esté viendo el odio y el rechazo, no está en el bando de Jesús y de María. Y bueno, a Luisa Picarreta también le reveló esto Jesús de varias maneras. Por ejemplo, en el mensaje del 6 de junio de 1935, voy a leer solo lo que está abajo en verde y resaltado con recuadros rojos. Mi querido Jesús me hacía ver con hechos que la soberana reina descendía del cielo con una majestad indecible y una ternura toda materna. Marcaba a sus queridos hijos y aquellos que no debían ser tocados por los flagelos, porque le dio el derecho a su mamá de poner a salvo a quien ella quería. Los escondía bajo su manto a fin de que ningún mal pudiera dañar a aquellos. Entonces aquí está revelándole Jesús a Picarreta que le dio la potestad a su madre de marcar a algunas personas para que no sean tocadas por ningún flagelo, es decir, personas que serán completamente libradas de la ira de Dios. Bueno, entre los sacerdotes que en la parte 1 mencionamos, voy a destacar un par de ellos. No lo voy a leer completo, el que quiere lo puede pausar y lo lee completo. Yo sí mencioné en la parte 1 al padre Raúl Marcos de España, que haciendo su propio análisis de los discursos escatológicos de Jesús, y aquí en particular pues está analizando Lucas 17, llegó a la conclusión de que el rescate, el arrebatamiento, no puede ser al final, sino mucho antes, en un tiempo de normalidad o de aparente normalidad, donde tanto las actividades cotidianas como el descanso serán posibles sin gran perturbación. Es decir, un tiempo donde no ha parado la actividad económica productiva, no ha parado el comercio, es posible comprar y vender. Es decir, él está explicando que el rescate, si leemos los discursos escatológicos de Jesús del Evangelio con calma, podemos entender que Jesús nos dio muchos verbos para entender que el rescate tiene que ser pre-ira, es decir, antes de la ira. Y termina diciendo que no es un delirio esto del arrebatamiento, no es que un santo está abandonando el campo de batalla o está queriendo ser liberado, digamos, de los castigos, sino que es el Señor el que decide darle su recompensa. ¿Pero por qué? Si se refiere a recompensa es porque ya dieron la batalla, porque ya dieron la lucha, porque ya vivieron su tribulación, ya vivieron la persecución del anticristo y dieron testimonio, se mantuvieron fieles y firmes, y también se mantuvieron fieles y firmes a estos 12 años que llevamos de herejías y blasfemias desde el vértice de la Iglesia, desde el Vaticano. Y yo sugiero mucho escuchar
a este sacerdote, amigo mío, el padre Juan Rivas de México. Fue entrevistado por otro amigo mío muy querido, caraqueño también como yo, se llama Rafael Núñez, desde Miami. En su canal se llama En la Iglesia. Hicieron un programa completo, Rafael entrevistando al padre Rivas sobre el tema del arrebatamiento. Aquí en la lámina, si lo detienen, leerán unos extractos de esa entrevista, lo que consideren lo más relevante, pero en realidad yo sugiero que la escuchen completa porque no tiene desperdicio. Es excelente este video sobre el arrebatamiento. Invito a todos a verlo, a escucharlo completo. Pues otro sacerdote que quiero referir es el padre polaco Adam Warszynski, que él recibió visión profética cuando era niño, mucho antes de que él llegara a pensar que iba a ser sacerdote. Y esas visiones proféticas le quedaron grabadas en la mente de manera indeleble y no las vino a entender sino ya de mayor, ya siendo sacerdote, cuando comenzó a estudiar escatología y todos los sucesos narrados en Garabandal, etcétera, fue que comenzó a entender que lo que había recibido eran visiones sobre los sucesos asociados a la segunda venida. Y él enseña una cosa que yo también enseño, que es la parusía por etapas, que lo estamos diciendo desde el programa número 1, es decir, que la segunda venida no es miles de profecías que se cumplen en un solo día, como creen la inmensa mayoría de los católicos, sino que así como la primera venida constó de fases o etapas, anunciación, nacimiento, vida oculta, vida pública, crucifixión, pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo, etcétera, pues la segunda venida también tiene etapas, y la primera etapa es pues el aviso, ¿no? Digamos, es como de lo que marca el disparo que da inicio a todo el proceso parusíaco, como también lo enseñan Arturo y Agustín, el proceso parusíaco, la parusía por etapas, que inicia con el aviso y con la manifestación pública del anticristo, que es el primer sello de Apocalipsis 6. Entonces al padre Svarsinki lo llaman loco por enseñar una parusía por etapas, y a mí me llaman hereje, pero bueno, el tiempo dirá si yo enseño cosas erradas y este está loco, o si al revés, estábamos en lo cierto, ya el tiempo lo dirá. Y es interesante que en Lucas 21, 28, y esta es la frase que le da el nombre a mi canal y a mi página web, ya llega vuestra liberación, que es muy interesante que cuando Jesús habla del inicio de la gran tribulación y de la purificación final, él lo da un sentido positivo y no negativo. Fíjense que cuando Jesús dice, o él podía haber dicho, cuando empiecen a suceder estas cosas, corred por vuestras vidas, esconderse como puedan, prepararse para lo peor, orad para ver si logran sobrevivir, disponerse para resistir al anticristo, almacenar alimentos no perecederos, asegurarse suministro de agua, o temblad, pues llegó el castigo universal. Él lo pudo haber dicho en esos términos negativos, o sea, cuando comienzan a suceder estas cosas, temblad, moríos de miedo. Pero es que él dijo lo contrario, él lo transmitió en un sentido esperanzador. Dice, cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo a levantar la cabeza porque se acerca vuestra liberación. O sea, el inicio de los sellos del Apocalipsis tiene que ser para los hijos de Dios enamorados de Jesucristo, que se están preparando para el encuentro de amor con el amado. El inicio de los sucesos apocalípticos, que comienza con el primer sello, bueno, y luego el segundo, el tercero, el cuarto, tiene que ser una ocasión de esperanza, de ánimo, porque significa que si ya arrancó, es que la liberación está muy próxima. Si al comenzar estas cosas faltaron todavía 7 años, como piensa la mayoría, para el rescate, entonces Jesús no lo pudo haber dicho en un sentido esperanzador. Tendría que haber dicho, cuando comienzan a suceder estas cosas, moríos de miedo, temblad y escondeos bajo tierra. Entonces, todos los hombres estamos yendo de manera apresurada e inexorable hacia un desenlace, es decir, hacia un apocalipsis de castigo o hacia un apocalipsis de rescate, de liberación y de boda. Porque yo no niego, no he negado el apocalipsis de castigo, de juicio, no lo niego. Lo que yo enseño es que existe también el apocalipsis de rescate, de boda y de esperanza. Y todos los seres humanos vamos de manera apresurada e inexorable hacia el apocalipsis de castigo o juicio, o hacia el apocalipsis de rescate, de liberación. Esto que estamos viendo aquí representado se llama el Cántico de Moisés, que está justamente en Éxodo 15, el Cántico de Acción de Gracias por haber sido liberados, que cantan al otro lado del Mar Rojo después de la destrucción de todo el ejército del faraón. Pues yo no creo que sea casualidad
que vuelve a aparecer el cántico de Moisés justamente en Apocalipsis 15, que cantan los que fueron rescatados de la tierra. Y de hecho lo cantan, importante lo que voy a decir, esto es Apocalipsis 15, antes de que comience el derramamiento de las copas de la ira de Dios, que es con lo que comienza Apocalipsis 16. Miren lo que acabo de decir tan importante. En Apocalipsis 15, así como en Éxodo 15, los rescatados de la tierra cantan el cántico de Moisés, así lo llaman, que es el cántico de acción de gracias por haber sido liberados antes de que comienzan a derramarse las copas de la ira de Dios. Y quiero, o sea, que es antes de la ira, ¿no? Antes del castigo purificación final. Y quiero también mencionar lo siguiente, y es que si no, nosotros vemos el éxodo completo de Éxodo 12 a Éxodo 15, pero el Salmo 115 a mí me encanta porque resume todo el éxodo completo, el rescate o la Pascua inicial de Egipto, en un solo salmo. Y del versículo 26 al 36, pues resume las plagas de Egipto, las 10 plagas. Y termina el versículo 37 con una afirmación impresionante. Mas a ellos los sacó con oro y plata, sin un enfermo en todas sus tribus. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Salmo 105? Que eso también se ve leyendo el Éxodo, pero aquí lo resume de manera magistral. Es que las plagas de Egipto fueron para castigar solamente a los egipcios y para rescatar al pueblo de Dios. Entonces, el Apocalipsis lo debemos ver del mismo modo. Si somos amantes de Dios, cumplimos los mandamientos y somos fieles, no debemos de ver el Apocalipsis con miedo, sino con esperanza. Porque entonces lo que está diciéndonos aquí es que Dios sí puede focalizar el castigo, la plaga, a algunos y que para otros significa liberación o rescate. ¡Qué maravilla! O sea, ellos no sufrieron las consecuencias de estas plagas, sino que para ellos estas plagas representaron liberación, rescate. ¡Qué maravilla! Y además el Kohelet, el Eclesiastés, dice que lo que fue, eso será, lo que se hizo, lo mismo será, no hay nada nuevo bajo el sol. Eso está en 1.9 y dice también en 3.15. Lo que ya fue existe aún, lo que será ya fue, porque Dios busca renovar lo pasado. Lo que nos está diciendo la Biblia acá es que así como fue, así mismo será. Dios renueva lo pasado. Por eso es que lo histórico es profético. Los sucesos históricos son a la vez profecía. Y la mejor manera de entender la Apocalipsis es compararla con los rescates previos, como el del Éxodo. Entonces es muy importante entender el Éxodo, la primera Pascua, para entender la Pascua definitiva que está en el Apocalipsis. No lo olvidéis. El Apocalipsis narra una Pascua, un rescate, una liberación. Eso casi no se enseña, pero es demasiado importante y así es como lo debemos ver los hijos de Dios, el Apocalipsis de esperanza. Y bueno, cierro entonces con esta frase tan contundente. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Jesús pone como condición para ver la gloria de Dios el creer. En Mateo 24 y en 1 Tesalonicenses 4 se habla de un rescate de elegidos, seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro con el Señor. Los que no creen en el arrebatamiento, los que no creen en esto, lo niegan diciendo que el arrebatamiento es una herejía protestante, entonces no serán rescatados. Así lo enseña explícita y claramente el padre Joseph Marian. Él lo ha dicho en sus homilías, en sus enseñanzas. Quien no cree en el arrebatamiento se queda a vivir la ira de Dios, porque creer en la palabra de Dios es requisito indispensable. Tú puedes incluso, así lo enseña el padre Joseph Marian, tú puedes llevar una vida digna, cumplir los mandamientos, o sea, puedes, digamos, sí, puedes llevar una vida grata a Dios, pero si declaras no creer en el arrebatamiento, no serás arrebatado. Lo dice el padre Joseph Marian, que es un experto en escatología. Así que mucho cuidado, hermanos. Cierro con esta advertencia amorosa de mi parte y más venida de un sacerdote que de mí, porque yo soy una simple oveja, un simple seglar. Mucho cuidado con declarar no creer en el arrebatamiento.
porque aun cumpliendo los mandamientos podéis quedaros a vivir la ira de Dios sin necesidad. Creer es necesario, porque en la parucía solamente le verán los elegidos. ¿Y quiénes le verán en la parucía? Los que creyeron en la parucía, los que creyeron en el arrebatamiento, los que se prepararon para ese encuentro de amor con el amado. Y la mejor manera de prepararse es espiritual y buscando por todos los medios aumentar nuestro amor a Cristo, porque la parucía es primero y principalmente un encuentro de amor. Un encuentro de amor significa que todo lo más importante que tienes que hacer no puede estar enfocado en la parte material, sino en cuántas horas de visita al Santísimo y en cuánta lectura bíblica y en cuántos sacramentos, en cuántas lecturas que te lleven a amar más a Jesús para prepararte para un encuentro de amor. Pues ya con eso terminamos, me pasé un poquito del tiempo, aquí estoy dejando en la pantalla mis dos libros. El primero lo escribí para proponer una hipótesis sobre la generación de la higuera que explicaremos en otro programa, sobre en qué década debería ocurrir la parucía o si hay o no un año tope para la parucía. Y el segundo lo escribí para dar mucha más información y detalle después de varios años más de trabajo para estudiar el misterio maravilloso de la parucía. Estos libros están en varios idiomas, se pueden conseguir en 4 idiomas. Y bueno, aquí estoy compartiendo también mi página web y mi canal para los que estén interesados en profundizar más en estos hermosos y maravillosos misterios. Pues más claro, diáfano y cristalino no puede ser, Mauricio. Ha estado extraordinario, muy didáctico, muy ameno. Yo creo que han quedado muchísimos conceptos muy claros. A mí me surgió una preguntita que te voy a comentar ahora rápido. Por ejemplo, cuando hablábamos del llanto y rechinar de dientes, que podría ser digamos, lo que es la parte de la ira de Dios, porque claro, tiene que, como decías tú, tiene que haber unos ojos, tiene que haber unos dientes para que eso se cumpla. Cuando hablamos del juicio final, que digamos se resucitarán cuerpo y alma, también los que vayan al infierno también tendrán ese llanto y ese rechinar, porque digamos ya cuentan con cuerpo en sí, ¿no? Sí, sí. Cuando en Mateo 24 y en Mateo 13, en Mateo 24 la parucía y Mateo 13 la ciega, que es la parucía, habla de la suerte del dejado o de la cizaña, es que en ese momento estamos hablando de antes del reino, es decir, antes del juicio de las naciones. Obviamente la gente que esté viva sufriendo sobre la tierra tiene ojos para llorar y dientes para rechinar. Está hablando de un castigo terrestre, porque hasta el final del mundo, hasta lo que se suele llamar el final del mundo, es decir, que es lo que se suele llamar después del reino milenial, ¿no? Lo que se suele llamar el momento del juicio final de vivos y muertos. Ahí sí, según lo establece la doctrina católica, la doctrina sobre la resurrección, también todas las personas que estén en el infierno van a resucitar y van a recuperar su cuerpo, de manera que van a volver a tener ojos y van a volver a tener dientes. Pero se está hablando de otro momento. Eso sí, al momento del juicio final, todos participarán de dicho juicio en cuerpo y alma frente a todos los hombres, y para el momento del juicio final sí recuperarán el cuerpo todos hasta los que están en el infierno. Pero lo que estamos hablando en Mateo 13 y Mateo 24 es un momento previo al reino, es decir, es el momento en el cual están terminando los 6.000 años, por así decir, del gobierno de Satanás, o el mundo como lo conocemos, el mundo bajo el reinado de Satanás como príncipe de este mundo. Y es un momento en el cual solamente tienen ojos y dientes los que están vivos sobre la tierra. Entonces es importante diferenciar estos dos momentos, porque lo que tú dices es cierto, pero corresponde a algo muy, muy, muy posterior, al final de todo. Perfecto. Haciendo como una conclusión cronológica de todo lo que hemos ido viendo, si nos ubicamos, pues puede haber un proceso, digamos, de unos 7 años, punto medio lo tendríamos en los 3 años y medio. Cerca de ese punto medio podríamos, si quieres decirme, sí, quería decir algo. Sí, sí, no, te lo voy a explicar lo que estás diciendo, y más o menos como yo lo enseño es como también lo enseñan Arturo y Agustín, que son dos laicos, dos seglares que han entendido la escatología como yo partiendo de la Biblia y ellos partiendo sobre todo de los mensajes de Umbe, ayudados pues obviamente para entender la Biblia, ¿no?
Entonces, más o menos la cronología como la vemos nosotros es que este año 2025 debería dar inicio a la semana 70 de Daniel. Hacia la mitad debería ser el rescate parusía con el 2028 y más o menos hacia el 2031 aproximadamente o máximo 2032 debería ser ya el juicio de las naciones. Con lo cual, la primera mitad iría más o menos del 25 al 28, ¿verdad? En los sellos del Apocalipsis, la persecución del anticristo, etcétera. Y la segunda mitad del 28 al 31, o más o menos, ¿no? De 29 al 32, correspondiente a la ira de Dios. Más o menos en términos generales, aunque Dios es el dueño de los tiempos y solo Él conoce las fechas, pero como tú me preguntas, en términos más o menos generales, más o menos podría ser de esa manera. Bien. En ese punto medio que hablamos de casi 28, tendríamos un aviso, tendríamos un milagro, después vendría la parusía. Sí, pues hay una posibilidad es que sean, el aviso y milagro sean allá, hacia la mitad, en el 28, pero otra posibilidad, y así lo enseñan Arturo y Agustín, y yo también lo veo como más posible, es que el aviso y milagro sean no hacia la mitad, sino hacia el inicio de la semana 70, o sea que aviso y milagro inclusive podrían hacer este mismo año 2025, hacia el inicio de la semana 70. Por ejemplo, se diesen el aviso y el milagro. Entonces vienen estos 3 años y medio donde los santos serán perseguidos por el anticristo. Eso lo leímos en la parte 1. Sí, por Cuando eso que tiene leemos que haber un Daniel, periodo hasta el punto medio para que pasen una tribulación relativa, pero que tiene que pasarla todo el mundo. claro, claro, y de hecho, fíjate cómo lo decíamos en Daniel 7:25, que leímos en la parte 1. Los santos serán entregados en manos del anticristo 1260 días. Entonces, ¿cómo pareciera ser? Aunque obviamente el detalle solo lo sabe Dios, pero pareciera ser lo siguiente, que el aviso y el milagro son al principio de estos 1260 días de persecución para darnos el valor y las fuerzas para vivirlo y afrontarlo. Y el que pase esa prueba, esa persecución de manera digna, de manera joánica, ¿no? Dando testimonio y no haya sido asesinado, porque también va a haber muchos mártires de sangre, entonces es digno de ser arrebatado en la mitad. ¿Me explico? Entonces, en resumen, si aviso y milagros se dan ahora en el 25, lo cual es factible, puede ser, dando inicio también con la manifestación pública del anticristo a los primeros 1260 días y más o menos hacia la mitad de la semana 70, en el 28, el arrebatamiento, la parucía, y después se da inicio a la segunda mitad, que serían las copas de la ira de Dios, que termina con el juicio de las naciones. Esto un poco a grandes rasgos, esto el detalle Sí, sí, no lo sí. tiene nadie, las fechas no las sabe nadie, nadie las sabe. Esto solo lo que podemos hacer es dar unas pinceladas un poco a grosso modo. Muy bien, ahora ya la pregunta, digamos, de cierre, de conclusión, una vez que tenemos ese conocimiento de todos estos programas, estas conclusiones finales, nosotros, como católicos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la actitud correcta que debemos tener ante ya teniendo ese conocimiento? Ahora ya pasamos a la acción. ¿Qué debemos hacer? Bueno, me alegra mucho que hayas hecho esta pregunta, porque así la podemos usar la respuesta como conclusión y cierre de las 4 partes. Y es: ¿a qué estamos llamados? ¿Cuál es nuestra actitud? Sabiendo que esto viene, conociendo ya las profecías bíblicas y sabiendo que esto está a punto de comenzar todo, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Qué debemos hacer o cuál debe ser nuestra actitud? Lo que voy a resumir incluso puede ser como una especie de recuento de la evolución que he vivido yo y los demás miembros de mi comunidad, ¿no? A ver si a alguno les sirve también de testimonio o de ejemplo. Entonces, la primera actitud es la del temor, ¿no? Si ya sé que viene todo esto, vienen los sellos del Apocalipsis, viene la persecución, muchos mártires, etcétera, y también vienen guerras, pestes, hambres, terremotos, pues una actitud de temor me lleva a querer conservar la vida, a ver cómo sobrevivir. Entonces todo está focalizado en el refugio, hago en un búnker, conservo alimentos, me voy o no de la ciudad, cómo sobrevivir. Es una actitud basada en el miedo, que yo considero hoy en día, aunque yo pasé por esto, errada, porque el miedo no viene de Dios, viene del maligno, y además que las decisiones tomadas con base al miedo suelen ser muchas veces, en su mayoría, decisiones erradas. Y además que esto no nos lleva a actuar de manera según el Evangelio y según lo que Jesús y María esperan de nosotros. La segunda actitud, que tampoco es correcta, tampoco es conveniente, es la
una actitud de espera pasiva. O sea, ya sé que viene el reino, ya sé que viene un rescate, ya sé que en algún momento triunfarán los corazones de Jesús de María, pero ¿por qué no termina de llegar? ¿Por qué tenemos que esperar tanto ese rescate y esa renovación de la faz de la tierra? Esta actitud pasiva nos lleva siempre a estar picoteando en las redes, ¿no? Que dijo que dijo el otro, lo que yo llamo videntitis. Entonces comienzo a seguir el vidente A, B, C, D, F, G, H, I, Z, y resulta que la gente pues ni se entera que la inmensa mayoría de los videntes que están hoy en día en las redes sociales son falsos. Y normalmente hay una regla de que mientras más seguido, escuchado y aclamado el vidente, pues más falso es. Porque de hecho en ninguna parte de la Biblia se puede mostrar que los profetas hayan sido seguidos, aclamados, alabados o amados por su pueblo. Al contrario, la mayor parte de ellos fue asesinado y todos rechazados, los profetas de Dios, rechazados todos y asesinados la mayoría. Entonces la gente hoy en día piensa de manera antibíblica y errada que si tal vidente es seguido por miles, decenas de miles o millones lo siguen, entonces es verdadero. No, esa es una prueba de su falsedad, porque el verdadero profeta fue, es y será siempre rechazado. Entonces, además que esto es poner la confianza en el hombre. ¿Qué dijo el vidente tal, el vidente el cual? Eso es poner la confianza en el hombre, eso está mal, eso es peligroso y el demonio se basa en esa falencia para llevarse a la gente al infierno, ¿no? El demonio se provee de una gran cantidad de falsos profetas, como lo predijo Jesús en Mateo 24 y en sus demás discursos escatológicos, para que el hombre siga al hombre hacia el infierno. Esto lleva también a querer saber fechas, ¿no? ¿Quién tiene la fecha? ¿Quién tiene la fecha? ¿Quién me la da? Peligroso, porque Dios no quiere que sepamos la fecha, sino que estemos preparados todos los días. Y también esto está asociado a postergar la conversión, ¿no? Si yo sé la fecha, pues sigo pecando y una semana antes de la fecha, entonces busco un sacerdote para confesarme. No, eso es tentar a Dios, eso es más bien mentirse uno mismo y pretender mentir a Dios, ¿no? Vivir una falsedad. Vendo, no vendo, compro, no compro, o sea, preocupados por la parte material, por la parte económica. Entonces esta actitud tampoco es correcta porque no nos lleva al premio. ¿Cuál es la actitud entonces que nos lleva realmente a heredar la tierra prometida? El compromiso activo. Es decir, no es cómo hago para sobrevivir mientras viene la renovación de la faz de la tierra y el reino de Cristo en la tierra, sino qué debo yo hacer y aportar para que venga ese reino. Porque miren qué importante lo que voy a decir, y esto es conclusión de las cuatro partes. Los únicos que pueden estar seguros de heredar el reino de Dios en la tierra son los que se lo lucharon, se lo trabajaron y se lo sufrieron. Otros pueden beneficiarse de eso, claro que sí. Lo que estoy yo diciendo es que la única manera de asegurar, de garantizar la herencia del reino son los que se lo lucharon. Y además se trata de trabajarlo para que llegue, de hacer todo lo que podamos para que se adelante. Es decir, la pregunta a Jesús y a María es, ¿para qué me necesitáis para salvar almas, para la renovación de la tierra y para la instauración del reino? ¿Qué puedo yo aportar? Ese es el compromiso activo y esa es la única actitud correcta, evangélica y la que yo sugiero a todos como conclusión y cierre de estos cuatro programas. Entonces, ¿en qué consiste este compromiso activo? Pues más tiempo a la oración, más tiempo ante el Santísimo, evangelizar, defender la verdad, dar la cara por Cristo, defender los derechos de Dios. Nuestra preocupación debe ser salvar almas, no salvar la propia vida, sino cuántas almas yo puedo contribuir a salvar. Esa es la única actitud correcta. Y además, si tú vives solamente para servir a Dios, al Evangelio y para salvar almas, tu alimentación ya no es preocupación tuya porque Dios te la provee. El Evangelio es infalible. Jesús dijo en el Evangelio que el obrero merece su paga. Entonces, si tú trabajas solamente por el reino de Dios y para salvar almas, tu preocupación, ya no tienes preocupación alimenticia, porque eso ya es algo que es preocupación de Dios y es el que te provee el alimento, porque tú estás centrado en lo único que le importa a Dios, que es salvar almas. Entonces, mi llamado es abandonar las actitudes tibias o temerosas, impacientes, y trabajar con fuerza por heredar el reino, no solo por heredarlo, porque venga.
por trabajarlo, por sudarlo. Y de hecho, todas las personas que a mí me han querido tentar en estos 8 años y medio, en que nosotros como laicos estamos llamados a callar, no es lo que es la tentación que más he recibido, lo que más veces he escuchado, aunque a nosotros no nos corresponde hablar, sino callar y orar. Yo les digo, no he encontrado ni en la Biblia, ni en un solo mensaje de Jesucristo, de la Virgen María, nunca, jamás, un llamado a que estemos llamados a callarnos, y menos en el momento de la apostasía, y menos en el tiempo de la gran oscuridad que estamos viviendo. Muchos no se han dado cuenta de lo que voy a decir. Creo que lo dije en el programa anterior, y aquí como resumen lo vuelvo a enfatizar. Tanto la Salet, el mensaje a Melanie Calvat del 46, como el libro azul del padre Gobi terminan con la misma enseñanza. Voy a leer lo que está subrayado. Llamo en fin a los apóstoles de los últimos tiempos. Es tiempo de que salgan y vayan a iluminar la tierra. Entonces, esto no nos está llamando a escondernos ni a callarnos, sino en salir y hacer luz. Y dice luego que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria y del honor de Jesucristo. Combatid, hijos de la luz, vosotros los pocos que veis, pues aquí el tiempo de los tiempos y el fin de los fines. El libro azul de Padre Gobi cierra con lo mismo. Estamos llamados a combatir, no a callar. Y si quieren una cita del Evangelio, pues, o de la Biblia, les pongo Efesios 5 del 10 al 11. Examinad qué es lo que agrada al Señor y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, denunciadlas. Estamos llamados a denunciar las herejías y las blasfemias del Vaticano y del vértice de la Iglesia. Estamos llamados a denunciar todo aquello que combata la doctrina y la tradición. Estamos llamados a denunciar todas las enseñanzas que hoy en día corresponden a un evangelio diferente, que según Gálatas 1:8 es maldito, maldice, anatemiza a cualquiera que enseñe un evangelio diferente. Entonces, nosotros estamos llamados a denunciar y a iluminar y a combatir, no a callar. Y ya lo dijo en tantas citas esta laica como nosotros, Santa, la de Siena, se me fue el nombre en este momento, Santa, esta laica terciaria de Siena, ya me recordarás tú el nombre, que decía que parad de silencio, basta de silencios, que por callar el mundo está como está. Entonces, nosotros no estamos llamados a callarnos, es mentira, es una tentación del demonio. Nosotros estamos llamados a combatir, a luchar, a defender, a dar la cara por Cristo. La mayoría de la gente no lo quiere hacer porque pierde algo, pierde amigos, pierde negocios, pierde venta de libros, pierde un cargo, un puesto, pierde el reconocimiento del mundo, pierde amistades, pierde el que todo el mundo te quiera. Sí, es verdad, dando la cara por Cristo vas a perder mucho, pero es que estamos llamados a perderlo todo o a estar dispuestos a perderlo todo por Cristo y por el Evangelio y por la verdad. Y el que no esté dispuesto a perderlo absolutamente todo, entonces no va a ser un rescate parusíaco, sino que va a vivir la ira de Dios. Muchísimas gracias por tu respuesta, Mauricio, ha quedado claro. Y ahora sí hemos llegado al final de este pequeño periplo de cuatro capítulos, 4 programas que le hemos dedicado a la parusía. Como siempre, pues si les ha gustado, den like, comenten, compartan, porque es un tema interesantísimo que todos tenemos que conocer. Y simplemente, pues como todos los días, pues desearles que Dios les bendiga, que les proteja, que les guarde. Darle las gracias, como no, a nuestro queridísimo invitado, Mauricio Zaeta, un gran experto que nos has estado iluminando todos estos días. Te lo agradecemos mucho. Bueno, gran experto no estoy seguro que sea. Solo que le he dedicado más tiempo a la Biblia y a la parusía. Experto no me considero, yo me considero alumno del tema de la parusía, lo soy, pero sí me he dado cuenta que esforzándome, Dios me ha ayudado, he aprendido un poco y me he dado cuenta de la cantidad de lo que nos falta. Yo invito a todos a que todos estudien la parusía porque todos pueden aportar, todos podemos aprender, todos podemos hacernos más expertos. Yo no me considero un experto sino un alumno, pero me alegra el poder tener la oportunidad de generar entusiasmo parusíaco, es decir, llamar a todos mis hermanos a prepararse para ese encuentro de amor con el amado. Ese es mi llamado.
prepararnos para un encuentro de amor de manera activa. Entonces diremos nuestro alumno aventajado, Mauricio, que a ver si estamos ya deseando que, bueno, en el siguiente programa pues entremos en otro tema también de gran interés, como es la generación de la higuera, que todo va completándose, todo va sumándose. Así que muchísimas gracias, nos despedimos, agradecimiento total y enorme a Mauricio, vamos, porque es una persona muy entrañable, como ustedes pueden ver, pero luego entre bambalinas es igual, es una persona muy cercana, muy llana, siempre dispuesto y siempre de agradecer todo ello. Nada más, simplemente Santa Catalina de Siena era la que se me Santa había Catalina olvidado. de Siena. Ella tiene varias frases maravillosas donde se nos demuestra que como laicos estamos llamados a hablar, a denunciar y no a callar. Y el mismo Código de Derecho Canónico nos da el derecho y a veces el deber. El deber. Código de Derecho Canónico nos da el derecho y a veces el deber de denunciar las cosas que están mal en la iglesia. Así que también amparados por el Código de Derecho Canónico podemos utilizar ese numeral, ese derecho que nos da la iglesia a los laicos, a los seglares, de hablar, de defender, de denunciar. Cuando el tiempo es malo, oscuro, de apostasía, ya no solo derecho se convierte en deber. Perfecto. Pues nos vemos en el próximo programa y Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muchísimas gracias.